que comer más frutas y más verduras. Bueno, por ahí va a venir el trabajo que estamos haciendo. Al final de todo vamos a generar productos que sirvan para la promoción de este año en particular. Por más que ya estemos llegando al cierre del año, siempre vamos a tener un momento para decirle al resto del colegio, miren, presten atención porque este año se celebra el Año Internacional de las Frutas y las Verduras y nosotros les queremos transmitir esta información. Entonces, las 4 preguntas que les dejo se resuelven exclusivamente con lo que está en esta página. No busquen por otro lado, porque si no van a encontrar muchísimo material y se van a marear. Entonces, revísenla, van a ver que tienen recuadros que son como desplegables. Y hay un archivo PDF que lo voy a anotar acá. Profe. Ahí voy, ya voy. Ese archivo, no descargarlo. ¿Sí? Porque alguno no me entendió bien cuando dije no lo descarguen y trataron de descargarlo y era muy pesado y demás, son 85 páginas. Es un documento específico que da información de estadísticas y demás, que es para personas más grandes. A ustedes para resolver estas preguntas no les va a servir. Que no se molesten, ¿sí? En bajarlo porque es innecesario, ¿sí? Sí. En esa hoja aparte, ¿no? Donde les dije de colocar, por ejemplo, el tema que les tocó. ¿Ah? Y las 4 preguntas que tienen en el campus ya las resuelven en la carpeta, en esas hojas aparte que tienen al final de la carpeta. Y así no les queda entre medio de lo de geografía mezclado. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí, en casa, pregunten. Que no se ve bien lo que dice en el pizarrón. No te preocupes que ya sabes que cuando yo termino de escribir, le sacan la foto y lo mandan. ¿Sí? Yo lo que escribí ahí es lo que significan las palabras FAO, la sigla FAO, que está en inglés. Básicamente es Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Sí? F de alimentación, A de agricultura, O de organización, en inglés. ¿Bien? Escucho cómo tratan de prender y apagar el sonido. Bueno, ¿cargamos? Les dejo ya las 3 preguntas que son para cada grupo. Es decir, que cada uno tiene un tema asignado. Los que no tienen tema asignado no se preocupen, porque al momento de dárselo lo van a poder resolver bien. ¿Sí? Entonces, para el lunes próximo, responder por grupo bien simples, ¿eh? ¿Cómo se clasifica el tema asignado? Si a mí me dieron frutillas, ¿qué viene siendo la frutilla? Si a mí el tema que me tocó es frutilla, ¿cómo lo clasifico a la frutilla? ¿Qué es la frutilla? Muy bien en casa, una fruta. Bien, entonces yo tengo que determinar eso que me tocó a mí, ¿qué es? Si es una fruta o una verdura. Si ustedes buscan en Wikipedia, les van a salir todos los nombres científicos, la taxonomía, y se van a marear. Así que solamente se fijan a ver si es una fruta o una verdura. 2. ¿Con qué otros nombres se las conocen? Y 3, ¿de dónde es originaria? O sea, para el lunes que viene ya tienen 7 preguntas. Las 4 que están en el
campus y estas 3 que son por grupo. Las 4 que están en el campus las pueden responder solos o las pueden responder con alguno de sus compañeros. Y estas ya las responden por grupo, como son temas específicos. Consejo, no se repartan las preguntas. Yo hago estas, vos haces estas otras. ¿Por qué es eso? Porque como es trabajo en equipo, les da la posibilidad de decir, bueno, ¿de dónde es originario? Yo miro en una página, vos mirá en otra. Los dos buscamos información, ampliamos la búsqueda, no nos quedamos solamente con Wikipedia. Y a partir de ahí, con la información que encontró cada uno, porque puede haber diferencias, sobre todo en todo lo que se refiere a vegetales y animales, por cómo son las clasificaciones y demás, puede haber diferencias entre páginas. Entonces, con el material que ustedes vayan encontrando, después se comunican y dicen, bueno, a ver, vos qué encontraste, yo encontré esto, y arman una respuesta más completa. No se queden con una sola página. Voy a estar chequeando que no me hayan escrito nada más que de Wikipedia, aviso, y tengo las formas para darme cuenta si solamente copiaron de Wikipedia. ¿Está bien? Amplíen la búsqueda, por lo menos busquen en 2 páginas, con 2 personas por lo menos busquen en 2 páginas, comparen y armen una respuesta completa y coherente. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, dale. Sí, y las que están en el campus, que son sobre el proyecto, también. Sí, sí, ya esto, todo esto es del proyecto. ¿Ven que dice proyecto? Mándenlo al fondo de la carpeta. Sí. Las preguntas de ambiente son de geografía. Esas no son de proyecto. ¿Sí? Hoy las teníamos que corregir, ¿verdad? Las del ambiente. Sí, había que hacerlas, vamos a corregirlas, porque hacerlas por deporte no. O ya las habíamos corregido. No, no las corregimos. Con ustedes creo que no. ¿En casa las hicieron? Yo sí las hice. Perfecto. Ahora vamos a corregir. Voy a pedirle a cualquiera que responda. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, están como muy así silenciosos. Se va entendiendo, ¿no? Ustedes cualquier cosa que no entiendan, por favor, me preguntan. Sin vergüenza. ¿Está bien? Por eso estamos yendo despacito. Bueno, puedo borrar entonces. Ya le vi que le sacaste foto, ¿no? Alguien le sacó foto al pizarrón. Allá le va a sacar foto. ¿Verdad? Espérate que me corro porque transparente no soy. Carga el PDF que no hay que descargarlo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ahora sí. Sacaron una foto de acá, entre 3 o 4, se van sacando unas fotos espectaculares, así que ya se las están mandando algo. ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces empezamos a corregir el ejercicio de la evolución de los ámbitos. A ver. Corrección de tareas significa que lo que haya escrito uno, por ahí está muy resumido, o más o menos, o no muy claro, lo corregimos y seguramente alguna que otra cosita vamos a poder agregar. Entonces, cuando pongo así corrección de tarea, voy poniendo las preguntas en orden, con la respuesta incluyendo algunas cuestiones que se podrían agregar para mejorar. Entonces, a ver, niña, ¿cómo era tu nombre? Francine, decime, Francine, primera pregunta, ¿la pudiste hacer? A ver, ¿qué escribiste? En él, la última parte.
lo último que habías puesto, porque ahí no terminaba la oración. El medio ambiente es la naturaleza, ¿ok? ¿Alguien puso algo diferente? ¿Escucharon lo que dijo? El medio ambiente es la naturaleza, el medio ambiente es un ecosistema que puede ser dañado y perjudicarnos a todos. ¿Alguien puso algo distinto? Si yo digo el medio ambiente es la naturaleza o el ambiente es el ecosistema, es como que estoy agregando conceptos nuevos. ¿Cómo harían para diferenciar al ambiente del ecosistema? Porque el ambiente solamente es un ecosistema. No, me dicen allá. A ver. Animales y vegetales. Claro, pero yo digo solamente el medio ambiente. ¿Lo saco al ecosistema o lo dejo al ecosistema? Lo dejo. ¿Y qué le tengo que agregar también para que diferenciarlo del ecosistema? Porque si no serían sinónimos. Si digo el ambiente es el ecosistema, son sinónimos, pero sin embargo son cosas distintas. Es como los diferencio al ambiente del ecosistema. Ah, ahí me está gustando más. Es un conjunto de elementos de la naturaleza. Está bien. Que incluyen a los ecosistemas. Y ahí ya empiezo a ver qué es un sistema, ¿no? Porque estoy hablando de un conjunto de elementos. Si menciono ecosistema, me vuelve a aparecer esa palabra mágica. Entonces, si yo hablo de ambiente, tengo que decir que está formado de un conjunto de elementos. ¿Y conjunto de elementos de qué tipo? Si hablo de ecosistemas, estoy hablando de seres vivos, ¿verdad? Plantas y animales, fundamentalmente. Digo elementos bióticos. ¿Y qué otro tipo de elementos entran dentro de lo que es el ambiente? ¿Qué comen las plantas? Agua toman. ¿Qué comen? Bueno, respiran, en todo caso. Toman agua, respiran el aire. ¿Qué comen las plantas? ¿Dónde estaría la parte, digamos, el sistema alimenticio, por así decirlo, de una planta? ¿De dónde saca el alimento? De las raíces que están ¿dónde? En la tierra, en el suelo. Y en ese suelo, ¿qué es lo que extrae la planta para alimentarse? Los Los nutrientes. minerales, los nutrientes, muy bien, nutrientes, minerales. Entonces yo digo, el agua, los minerales, la materia orgánica en descomposición, es decir, que ya no es más un elemento biótico porque ya se murió, cayeron las hojas de los árboles, ya están muertas. Es materia orgánica, pero ya se está descomponiendo. Se murió un animalito, un pajarito en un nido, cayó a la tierra, ya no está más vivo, ya no es más biótico. Ya se está descomponiendo, está pasando todas sus partes a la tierra. Y después las plantas lo van a absorber con las raíces. Entonces, ¿cómo lo llamo a esos elementos que no tienen vida? ¿Qué le tendría que agregar a esta palabra para decir sin vida? Momento, de a uno. Ah, biótico. ¿Vos qué dijiste? Nada, nada que ver. Bueno, bióticos y abióticos. Esa es la preposición que significa sin. ¿Estudiaron las preposiciones en la primaria? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, él. Entre, hacia, hasta, para, por, según, si, hizo, sobre, tras. A es sin. Entonces, si yo digo sin vida, digo abióticos. Conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan entre sí, que están relacionados entre sí, ¿o no? No se relacionan. O sea que las raíces de las plantas no tienen nada que ver con los minerales en el suelo.
Y los animales herbívoros no tienen nada que ver con las hojas de las plantas que podrían comer. Entonces sí se relacionan entre sí. Si estoy hablando de un sistema, estoy hablando justamente de un conjunto de partes. El cuerpo humano es un sistema. Tiene la piel, tiene cada uno de los órganos, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿no? El sistema nervioso, son todos subsistemas dentro del gran sistema que es el cuerpo humano. Si algo le pasa a una de esas partes, ¿qué le pasa al cuerpo? Yo, por ejemplo, no sé, me lastimo, ¿sí? me lastimo fiero, me hago una herida muy profunda. ¿Qué me va a pasar? Se me puede infectar y la reacción del cuerpo, ¿cuál es? ¿Eh? Necesita curarse, tal cual. ¿Y la reacción ante una infección, cuál es en el cuerpo? Levantamos ¿qué? Fiebre, levantamos fiebre y empiezan a actuar los glóbulos blancos ahí para hacer la cascarita, ¿no? Para cerrar la herida, para regenerar la piel. Y tengo fiebre porque tengo infección. Pero uno dice, uy, me corté acá y estoy con fiebre. Tengo el brazo hinchado así y tengo fiebre. Enseguida me doy cuenta que hay algo mal en el sistema, porque hay una de las partes que está afectada. Lo que le pasa a uno afecta al resto. Si yo, por ejemplo, estoy en un bosque y veo de pronto que en el río, ¿sí?, que pasa por el bosque, aparecen peces muertos, ¿qué puede haber pasado? Que el río, que algo le pasa al río, por ejemplo, ¿qué? Contaminó. Que está contaminado, bien en casa, bien acá, que el agua se contaminó. Pero hay lugares, por ejemplo, donde también aparecen peces muertos en el río, y eso se debe a que hubo un cambio en la temperatura. El río tiene más temperatura de lo normal, eso impide que haya un buen intercambio de oxígeno en los peces que están en el agua y se asfixian. O sea que si el agua está muy caliente, el pez tampoco puede respirar, termina ahogando, asfixiando. Entonces, no solamente son problemas que podemos generar nosotros, sino que también puede haber problemas generados por la naturaleza misma, ¿sí?, por el motivo que sea. Entonces, siempre tengan esto presente, lo que le ocurre a una de las partes afecta a todo el sistema. Y ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿conocen tipos de ambientes o son todos los ambientes iguales? A ver, por ejemplo, el ambiente terrestre, muy bien. El ambiente acuático, perfecto. Y si pongo todo junto, el ambiente terrestre, el ambiente acuático, el ambiente aéreo, donde lo único que tengo son elementos de la naturaleza que se relacionan entre sí. El ecosistema es parte del ambiente. En un ambiente yo puedo tener más de un ecosistema representado. Siguiente. ¿Ah? Fuerte, sin miedo. Ahí le agarró la vergüenza. Naturales. Y después tengo los otros ambientes. Una palabra más complicada. Antrópico. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Es por cobarde que pasa eso. Ahora reíste que no dijiste la palabra como corresponde. No, sí, anímense a hablar, no pasa nada. Ambientes naturales son esos que existían antes de que existiera el ser humano. Si tengo que hablar de ambiente antrópico, esto me hace referencia al hombre, antropología, por ejemplo. ¿Sí? La antropología estudia al ser humano, justamente a toda la evolución del ser humano. Si hablo de un ambiente antrópico, estoy hablando de un ambiente creado por el hombre. Entonces yo acá pongo, sin intervención humana,
por supuesto, y antrópicos construidos o intervenidos por el ser humano, por la sociedad. Seguramente en Vida, Razón y Fe en algún momento van a haber teorías antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre. Esto para que se acuerden que antropo es el hombre, el ser humano. Valentino, no entendí el mensaje que pusiste en el chat. Si querés reenviarlo, pero no entiendo el mensaje que dejaste en el chat. Bueno. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un ambiente natural en la actualidad? La selva. ¿Qué más? La selva, cualquier selva Los bosques. en particular. La selva no es sabana, espérate. Selva, ¿alguna selva en particular o cualquier selva? Cualquier selva. ¿Vos dijiste qué cosa? La sabana. ¿Qué es la sabana? ¿La habita? El león. Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo lo compararías con la selva? ¿Cómo lo diferencias? Porque a veces en los dibujos de Disney meten la pata y te dibujan cualquier cosa. Menos cantidad de plantas, muy bien. Específicamente, ¿qué planta predomina? ¿Los árboles o las hierbas? Las hierbas, los pastizales, muy bien. Una formación herbácea y cada tanto aparece algún árbol. Bien, sabana africana. Bosques también lo habían dicho en casa. Esto es muy general. Entonces yo vuelvo a preguntar. ¿Conocen algún ambiente natural? ¿Conocen alguna selva hoy que sea un ambiente natural teniendo en cuenta que no tengo intervención humana? La selva del Amazonas. Vos habías dicho la sabana africana. ¿Y bosque? ¿Qué bosques se les ocurren? ¿Tenemos bosques en la Argentina? Los bosques patagónicos. Bueno, ahora díganme un ambiente, ejemplos de ambientes antrópicos. Pero las casas es una construcción, yo acá estoy hablando de un ambiente, un conjunto de elementos. Las ciudades, por ejemplo, es un ambiente artificial. Vamos a poner con otro color. Ahí voy a casa que sé que hablaron, ¿sí? Estamos, por ejemplo, de ciudades. Es el típico ejemplo del ambiente creado por el hombre.
otro? A ver, en casa habían dicho algo, me parece. ¿Cuál? La agricultura puede ser. Los campos de cultivo. Campo de cultivo es muy general. Entonces yo digo, por ejemplo, más específico, la llanura pampeana, ¿no? ¿Coinciden? Cuando ustedes viajan, por ejemplo, a Mar del Plata, que son kilómetros y kilómetros de ruta, y al costado lo único que veo son campos de soja, girasol, maíz y demás, o ganado. Creo que estos campos en la llanura pampeana forman un gran ambiente construido por el hombre, porque es el hombre el que sembró, ¿no? O siempre, desde siempre fue así, todo maíz, por ejemplo, en la llanura pampeana. No, esto fue algo que puso el hombre, lo que había antes desapareció casi por completo. ¿Algún otro se les ocurre? Las fábricas, pero no están en las ciudades, las fábricas son un elemento más del ambiente antrópico, ambiente de las ciudades. Por ejemplo, si se les ocurra, las islas. Por ejemplo, ¿cuál? Porque una isla es construida por el hombre. A ver cómo es. Son intervenidas, por ejemplo, ¿haciendo qué? Construcciones en la playa, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, para ir a disfrutar de la playa en el verano. Está bien. ¿No entraría dentro de ciudades? ¿No son áreas urbanas también con los grandes edificios, las rutas, las avenidas costaneras? Está dentro también de lo que es el espacio urbano, sí. Los pueblos más pequeños que entrarían acá en los campos de cultivo, ¿no? Porque los campos de cultivo están como sembrados de pueblo. Sí. ¿Algún otro ejemplo se les ocurre? ¿No? Cerramos acá. ¿En casa se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Qué les dijera ahora? Todo lo que ustedes mencionaron entra todo dentro del ambiente antrópico. Que no hay ningún lugar del planeta Tierra que no haya sido intervenido, ¿me creen? Sí, me dicen acá. La Antártida, por ejemplo, ¿es un ambiente antrópico? No, es natural. ¿Por qué dijiste primero que sí? ¿Por qué? Ah, porque te confundiste. La Antártida es un ambiente natural. ¿Vive gente en la Antártida? Sí, vive gente en la Antártida. Incluso en la Antártida se hicieron estudios con pingüinos y con fauna marina, por ejemplo, con delfines, con orcas, con ballenas, cuando por ahí las ballenas se encallaban en la costa, los científicos tomaban muestras de sangre, de piel, de grasa y de todo lo demás, de lo que tenían adentro de los estómagos y demás, para ver por qué se habían muerto. Al hacerle estos estudios, se dieron cuenta que muchos animales en sus estómagos tenían plástico, o que en la sangre tenían metales pesados como el mercurio, que provienen básicamente de los desechos industriales de las ciudades. Y me dice, pero ¿y cómo? En la Antártida, mercurio, que es un desecho industrial, ¿cómo fue que llegó? Si las ciudades están en otros continentes muy lejos. Bueno, básicamente porque el planeta mismo es un sistema. Todo está en movimiento. Si una fábrica tira desechos en un río, las aguas de ese río van a parar a la costa, al mar, y el mar que se está moviendo desparrama esos contaminantes por todos lados. Y hay corrientes marinas que han llevado esos contaminantes incluso hasta la Antártida. Y esos contaminantes entran en la cadena trófica desde el fitoplancton y el zooplancton, que es lo más chiquitito, que es el alimento de base para toda la cadena trófica del ecosistema antártico. Entonces, ese ambiente polar que yo tenía, que era natural, intacto, porque no vive nadie en la Antártida, ya también fue intervenido por el ser humano.
Sí vive gente, nosotros tenemos bases permanentes en la Antártida. Incluso tenemos una escuela primaria para los hijos de esos habitantes permanentes. Después están los otros que son los que van y vienen, ¿sí? Las misiones. Sí. ¿Una banda de... ¿Tocó en la Antártida? Ah, mira, no sabía, ¿cuándo? Ah, mira, no sabía. Interesante. ¿Escucharon? Que una banda de rock tocó en la Antártida. Yo no tenía ni idea. Ah, bueno, después lo voy a buscar a ver quiénes fueron, los locos que se fueron a tocar acá. Sí, sí, espérate que voy a completar, termino de completar y ya les harás las fotos. ¿Se puede hacer? Sí, de hecho muchos van en avión. Las misiones, por ejemplo, científicas y demás, van en aviones. Lo que hay hacia la Antártida, desde Tierra del Fuego, por ejemplo, son los cruceros. Los cruceros de la Antártida salen una fortuna, pero es un viaje divino, te llevan hasta la península antártica, hasta donde están las bases argentinas. Se hace todo el recorrido entre las islas y se ven los Antartandes, en primavera-verano, obviamente, porque en invierno no se puede. Entonces, la conclusión a la que yo saco es que en la actualidad no existen, muchas veces la primera respuesta que me dan, en vez de ser así tan generalizada, me dicen, en el Parque Nahuel Huapi, o en los parques nacionales, que son áreas de reserva, son áreas protegidas. ¿Por qué? Porque uno dice, ahí el hombre no interviene. Pero yo puedo ir a un parque nacional acá en la Argentina y encontrarme enganchada en la rama de un árbol una bolsita que a alguno se le escapó, el viento la arrastró y la dejó colgada ahí de un árbol. Y esa bolsita puede enredarle las alas a un pájaro, por ejemplo. Esa bolsa no tiene nada que hacer en un parque nacional, sin embargo está, porque la llevó el viento. Y ahí yo veo la intervención del hombre. Pienso en los parques nacionales y para recorrerlo, ¿qué tengo? Para no pisar las raíces. ¿Qué se construyen en los parques nacionales para que vayan los turistas? ¿Fueron a algún parque nacional ustedes? Al de Cataratas, al de Calafate, Nahuel Huapi ahí en Bariloche. Los pisos de madera, muy bien, las pasarelas, se llaman pasarelas. ¿Vos a cuál fuiste? Al de Bariloche, al Parque Nacional Nahuel Huapi. Isla Victoria, toda la zona del lago Nahuel Huapi. Entonces, ahí sí yo tengo pasarelas. ¿Quién preguntaba algo? ¿Qué dijo? ¿Alguien habló? Pregunta. En realidad sí están apoyadas. Lo que pasa es que cuando se construyen, se busca poner los parantes en tierra sin romper las raíces de los árboles. Está muy cuidado para que no se apoye la pasarela sobre las raíces que sobresalen de la tierra. Por ejemplo, uno de los parques que más afectado estaba era el de la península de Quetrigüé, donde está el bosque de Arrayanes, porque antiguamente la gente caminaba entre los árboles, ¿sí? Que en realidad son arbustos, que es el único lugar del mundo donde crecen como árboles, y ¿vieron cuáles son los arrayanes? ¿Se acuerdan? ¿Vieron alguna foto? Los arrayanes son unos árboles enormes que tienen color canela la corteza, muy propio de acá de la zona del Nahuel Huapi. Y antes la gente caminaba entre los árboles, estaban las raíces y eso estaba perjudicando el rebrote de los árboles. Entonces se construyeron las pasarelas para proteger la tierra, que además con el pisoteo constante se iba apisonando, se iba compactando e impedía que se absorbiera el agua de la lluvia. ¿No? Se lo había empezado a inundar. Con las pasarelas se le dio una solución a todo esto. Quiere decir que yo hasta en las zonas de parques nacionales y reservas naturales tengo la intervención del hombre. Mayor o menor, pero esa intervención está. Por así. Hoy todos los ambientes del planeta tienen algún grado de intervención humana.
Ahí. Muy bien, foto. Bien. ¿Bien? ¿Vecino? No, me parece que es de al lado. De nada. ¿Listo? Perfecto. ¿Puedo borrar? No. Y pienso, por ejemplo, en la selva que ustedes me habían dicho. La selva amazónica está habitada por seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Incluso desde antes de que llegaran los españoles y los portugueses. Esas tribus que están, esos pueblos originarios que están metidos en la selva, durante mucho tiempo vivieron tranquilos, hasta que llegaron los europeos y empezaron a sacar madera de la selva, o empezaron a talar árboles para poner la agricultura y la ganadería. Entonces hoy esos pueblos originarios como que fueron empujados a zonas muy lejanas, que están muy metidas adentro de la selva amazónica. Y esos grupos humanos tienen que vivir. Ya lo vimos en el espacio geográfico. Todo lo que está en la superficie sirve para la satisfacción de las necesidades. Entonces, por más que esos pueblos sean muy primitivos, están cazando, están pescando, están construyendo refugios, ¿sí? Sacando hierbas para generar algún tipo de medicina natural, están sacando, por ejemplo, hojas o plumas de las aves para la vestimenta. Entonces, aunque sea mínima esa intervención, ya la selva amazónica fue intervenida. El tema de la sabana africana, bueno, es otro desastre. Durante muchísimos años tuvimos la intervención intensa del ser humano que iba a cazar animales. Muchas especies se redujeron tanto que llegaron al borde de la extinción. ¿Sí? Antes uno veía enormes manadas de herbívoros, muchísimos depredadores, y hoy prácticamente todo eso no se ve salvo en parques nacionales. Y el tema de los bosques patagónicos, hasta los bosques más protegidos como los de las lengas y los mires, que son árboles que tardan mucho tiempo en crecer, son medio feuchos porque están todos deformes por el viento, ¿sí? Pero así feuchos como son propios del bosque patagónico y sin embargo, hace muchos años atrás, llegó una empresa china que quiso empezar a talar esos bosques para fabricar fósforos y escarbadientes. O sea que la intervención humana está en todos lados. Donde hay un recurso, el ser humano va a intervenir. Y donde no interviene, indirectamente llega la intervención o la acción humana, por ejemplo, por la contaminación del aire, por la contaminación del agua, que están en fluidos que se están moviendo permanentemente. El aire se mueve sola, nadie la empuja, ¿sí? Naturalmente se mueve y lleva contaminantes. El agua se mueve y también lleva contaminantes. Sí, en casa. Ya le sacaron fotos, no sé si la recibieron. ¿Qué iban a preguntar? Sí, pero dicen profe y después te callan la boca. ¿Cómo es la cosa? Bueno, voy a borrar. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, que nos quedemos acá en silencio. A ver. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Nada. A ver, Valentina Milano, segunda pregunta. ¿Qué dice la pregunta y cómo la respondiste? Profe, yo no lo terminé. No hiciste la tarea, muy bien. Bueno, vamos de un lado y del otro. Sí. Dale, rápido. A ver.
Bien. A ver. Allá en el fondo. Dale. Segunda pregunta. ¿Y cómo la respondiste? ¿No le hiciste a nombre y apellido? Eh, Yara, creo que está en casa. Ah, fue la que fue al baño. Oh, díganle que zafó, que le voy a preguntar a alguien más. A ver. Bueno, Emma Ramírez, la compañera del grupo, allá. Qué pilla, ¿eh? Ah. Ornella, Ostri. Ah, pero vos ya me estuviste respondiendo. Ya te marco que lo hiciste. Nahuel Carnevale. De la otra burbuja. Bueno, Nahuel, ¿estás por ahí? Si no responden rápido, pongo ausente. Así nomás. ¿No? Bueno. Pues le digo al preceptor que no estaba en la clase. A ver qué dice acá el chat. Bueno, Carnaval entonces ausente. Elfina y Margo. ¿Tienen la tarea? Francine, Mateus. Mateus. Mateus, sí, es una E lo que escribí, yo leí cualquiera. ¿Hiciste la tarea? ¿Eh? Solo el punto 1, ¿y de los otros 3 qué hacemos? A ver, los caballeros. Ah, te arrugaste. A ver. Bueno, pero te ganó el de mano que tiene la pregunta y la respuesta. ¿Por qué se afirma que los ambientes evolucionan? Yo digo, es una cosa natural y sin embargo estoy hablando de evolución, que es un término que se aplica a los seres vivos, a los animales y a los vegetales, ¿no? A ver, ¿qué pusiste? Quiere decir que solamente se modifican por cuestiones naturales, según vos. Y pero si no están ahí, ¿cómo lo hacen evolucionar? Si no intervienen. Que están ahí. Entonces, vamos a separar un poco. Pensamos en un ambiente natural, ¿no? Ese ambiente natural evoluciona debido a qué? ¿A la intervención de qué? Del hombre. En base a la intervención de los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos son capaces de intervenir a la naturaleza? Y ahí viene el tema de la evolución. ¿Por qué los seres humanos les parece que son capaces de intervenir y cambiar la naturaleza? ¿Nombre? Profe, ¿puedo decirlo? Momento en casa, que estamos acá tratando de espabilar a alguien. Dale. ¿Nombre cómo era? ¿Mateo qué? Jugué. Bueno. Dale, Mateo. ¿Te mencioné a vos en un grupo? No, ¿no? ¿Y con quién vas a hacer grupo? No, con tu mano nada, con alguien tenés que hacer grupo. ¿Sí? Solitos nadie queda. Ya les dije, si son impares, un grupo al menos puede ser de 3, uno solo. Son pares, si son 40, tiene que haber 20 grupos. Si son 41, va a haber 20 grupos de 2, menos uno que va a ser de 3. ¿Está bien? Bueno, Mateo, dale. ¿Por qué te parece que el hombre
hace que un ambiente natural evolucione. O sea que el hombre lo hace como beneficio al ambiente. ¿Por qué el ser humano es capaz de hacer evolucionar un ambiente? Porque se quiere beneficiar a sí mismo. ¿Y de qué manera lo hace evolucionar? A ver, que tiene una carita de pánico, pobre, ¿cómo es tu nombre? Acá, la primera. Sí, vos. ¿Eh? Tiziana, cierto, Tiziana. Decime, Tiziana, ¿se te ocurre cómo es que el hombre puede intervenir? ¿Cómo puede actuar sobre el ambiente? ¿Cómo lo modifica? ¿Por qué? ¿Qué usa para modificar el ambiente? Hablaron de los cultivos. ¿Qué se usa para cultivar una parcela de tierra? ¿Saliste de viaje alguna vez? ¿Saliste de viaje alguna vez? ¿A dónde fuiste? Por acá, por la Argentina. ¿Fuiste a algún lugar? ¿A dónde? ¿Ya es la hora? ¡Achalay! Dirían, ¿no? Los gauchos. Es temprano, pero... Claro, no era hasta las 4. Si yo vine y media, no son los 80 minutos completos entonces. Lunes. Bueno, como quieras, yo no tengo porque por ahí después te desbarajusta a todas las demás. Como quieras vos. 10 minutos más. 10 minutos más. Dale. Bueno, nos quedan 10 minutos entonces. Confirmado. No, esperen. Estaba pidiendo auxilio, ¿viste? Rápida fui yo. Decime, Tiziana. A ver, ¿dónde estabas? Acá. ¿Qué se usa? Me estabas diciendo a dónde habías ido de vacaciones acá en Argentina. ¿No te acordás? Playa, montaña, a la playa, por ahí Mar del Plata, ¿no? ¿Y qué veías al costado de la ruta? Plantas, ¿naturales o cultivadas? Naturales, todo parejito, así, todas doraditas, perfectas, una al lado de la otra. A ver, ¿quién la ayuda? Sí, ya sé, voy a cerrar una hoja. ¿Quién son los campos de cultivo? ¿Qué usa el hombre para esos kilómetros y kilómetros de cultivo? ¿Qué tiene que usar? Por ejemplo, una avioneta para tirar fertilizantes. Para cultivarlo, ¿qué usa? Máquinas, muy bien. Esas máquinas son las mismas que tenían los hombres prehistóricos. Sí, No, ¿qué máquinas tenían los hombres? sí. No conocían las ¿Para? máquinas, muy bien. Tenían que comer, o sea que tenían que cazar animales. ¿Qué usaban? Rifles, así como van ahora los norteamericanos a cazar. Por ejemplo, lanzas, palos, huesos, ¿no? ¿A eso qué nombre le doy yo a esas herramientas creadas por el hombre? Oh. Digo que los ambientes, así cerramos la idea, evolucionan junto a la evolución del hombre. El hombre primitivo usaba herramientas, solo anotan, rudimentarias, es decir, muy básicas.
El hombre actual usa herramientas rudimentarias o sofisticadas. Sofisticadas. Se habla acá de una evolución en las herramientas. ¿Cómo las llama las herramientas hoy? El celular es una herramienta. El radar que me manda la información a la máquina cosechadora que me dice que la planta ya está en su punto justo para ser levantada, también es una herramienta. Internet forma parte de las herramientas que usamos en la actualidad. ¿Qué nombre le doy a todas esas herramientas? Tecnología. Muy bien en casa. ¿Quién lo dijo? Milenka Urakowski. ¿Quién? Milenka. Muy bien, Milenka. Muy bien. Bueno, a ver la opinión del resto. Yo mientras tanto la busco. Decile, te están diciendo. Dale, animate. Y ella sabe lo que dice. No se anima, es vergonzosa, ¿eh? En serio. Te ayudo. Empieza con la letra T de taza. Tecnología, muy bien. Lo que evolucionó acá. Vamos a ponerlo en otro color, así queda bien claro. Evolucionó la tecnología. Ustedes me dirán, bueno, pero profe, ¿qué tiene que ver la tecnología con la evolución de los ambientes? Estamos hablando de que hay una evolución paralela. El hombre primitivo salía con un garrote y mataba a un animal de una manada de 1000 animales, ¿no? Ahora por ahí salimos con un rifle a repetición y de la manada que nos queda, porque de aquellos entonces hasta ahora la manada es de 120 animales, con un rifle a repetición, es decir, que tira 2 o 3 tiros sin recarga, ¿sí? Que tiene mira telescópica, ya no es más el garrote, yo estoy de lejos y tiro. De esos animales, en 2 o 3 días de caza me puedo llevar unos cuantos, no me voy a fijar si es hembra, si es macho, si es joven, si es viejo, no me fijo nada, yo saco. ¿Cómo? Si sabés tirar, yo no tengo ni idea de lo que pesan porque nunca tuve uno en la mano ni lo pienso tener porque odio las armas. Pero la realidad es esa, que si evoluciona la tecnología, la intervención en el ambiente va a ser mayor o menor. Sí, me voy de este lado, así me escuchan también de este lado. Evoluciona la tecnología, entonces la intervención del hombre en el ambiente va a ser mayor o menor. Va a ser mayor. A mejor tecnología, mayor intervención. ¿Está bien? Bueno, 2 minutos quedan. ¿Ya te vas? Bueno, yo también ya me voy. Éxitos. Entonces, para la semana que viene, para el lunes, quiero que esto esté completo. ¿Sí? Hoy estuvieron muy flojitos, en casa lo mismo. Entonces, media pila y quiero ver que las tareas estén hechas. ¿Sí? Quedan las 7 preguntas para la semana que viene, más esta de los ambientes. ¿Listo? Besito en casa, buena semana.